Buen fin de semana para todos. Ya estamos iniciando, como siempre, los programas del mediodía en los días sábados, gerontológicos. Estamos con ustedes. Bien, hoy día vamos a tener también temas para comentar, ¿no? Temas que sean interesantes. Justamente, que bien, está también con nosotros dentro de unos momentos. Creo que ya va a estar conectada con nosotros también la doctora Karina Rodríguez. Y también creo que va a estar presente ahora la doctora Berenice Abad. Así que va a estar interesante la conversación el día de hoy. Vamos a ver si... a ver, con los primeros... Vamos a ver que abra el primero tema que vamos a tratar. Longevidad sí es vivir más. E idealización de nuestra de cada día. Karina, si puedes abrir tu micrófono. Hola Luigi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, muy bien. Eh, Acá pues iniciando, esperemos que sea un gran fin de semana. Así será Luigi, primero Dios. Muy bien. Bueno, acá hay una definición de lo que es la longevidad que he extraído y que lo vamos a comentar. Dice, la longevidad se refiere a la capacidad de llevar una existencia larga y satisfactoria, caracterizada por un bienestar físico y mental sostenido que permite a las personas prosperar a medida que envejecen. También se puede definir como la cualidad de longevo relacionada con la duración de la vida de los seres vivos. La longevidad no se trata solo de cifras, sino que es una culminación de diferentes factores que influyen también en la calidad de vida, ¿no? También la calidad de vida, incluye también la calidad de vida. Es un fenómeno complejo y multifactorial que se atribuye a una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Bueno, eh, acá, ¿qué te parece esta definición? Me parece muy buena, ¿no? ¿Qué opinas, Karina? Bastante completa Luigi, y al final sí está generando lo que es el ampliar directamente los años de vida con todos sus componentes, ¿verdad? Aquí vemos justo ese enfoque holístico que buscamos de biopsico, socioespiritual, y sí cubre o tiene pues dentro de todos sus componentes su parte social, su parte individual y justo lo que implica el incrementar los años. Me parece bastante completo, no sé. Sí, sí, muy bueno, realmente, ¿ah? No tengo nada que objetar a a esta definición. Ahora lo que vamos a ver más bien es ahora, el problema viene con una cierta ambigüedad en la definición de lo que ahora se llama la nueva longevidad. Ahí hay un poquito de ambigüedad, ¿no? Porque la mayoría que están promoviendo, he visto muchas publicaciones, pero que incluso del mismo autor, que lo primero que te dice es que longevidad no es, la nueva longevidad no es vivir más, ¿no? Si bien es cierto, él se está refiriendo a, a un desarrollo de repente de las personas mayores que están más activos, más dinámicos, que se sienten más fuertes, y a eso se le ha dado el nombre de nueva longevidad. Pero el problema es siempre cuando el lector, o sea, por ejemplo, uno como un lector que no necesariamente es especializado en temas gerontológicos, puede resultar un poco ambiguo, ¿no? Porque decirle, si tú vas a presentar
la frase que dice de frente, te dice, la longevidad, la nueva longevidad no es vivir más, ¿no? O sea, que es algo que se está dando. Yo he visto, en algunos casos sí lo escriben, la longevidad no es solo vivir más, sino mejor. Eso sí lo he escuchado y me parece muy bien. Pero he visto en un anuncio del mismo autor que lo primero que dice es que no es vivir más. Ahora, esto, vamos a ver, la longevidad está aumentando, es cierto, se está reflejando esto a nivel mundial, pero aunque no estamos en condiciones, yo diría, mira, también, a ver, mira, Karina, acá hay una cuestión. Eh, Ahora también se habla de una segunda mitad, que a los 50 años estamos llegando a una segunda mitad, pero ahí también hay otra cuestión ambigua, ¿no? Las personas, por ejemplo, que no son especialistas, lo único que van a decir, ah, a los 50 años yo estoy en la segunda mitad, eso quiere decir que yo voy a vivir 100 años, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que hay que ajustar, me parece, no sé, precisar un poco más, porque nosotros no hay que pensar solamente, nosotros podemos entenderlo tal vez de la manera adecuada, ¿no? Porque, pero el promedio de vida de las personas es, creo, actualmente, al menos en Latinoamérica, rondando los 80 años, ¿no es cierto? Es decir, que si cumplimos 50, la expectativa de vida es tener unos aproximadamente 25 o 30 años más, nada más. Ahora, si bien es cierto que vivir lo mejor posible los años que nos quede es la meta, ¿no? No debemos renunciar tampoco a vivir más. O sea, no es decir, y si es posible que la vida humana en promedio se extienda, obviamente con calidad de vida, ¿no? Lo de calidad de vida se asocia con el hecho de ser longevo también, ojo, ¿no? No podríamos hablar de cualquier tipo de longevidad. Hablamos de antigua longevidad o nueva longevidad si no lo asociamos con el hecho de tener una buena calidad de vida, ¿no? Eso también hay que ver. Ahora, mejores condiciones de vida y la mejora en la medicina de otros factores nos conducen a la posibilidad de vivir más, ¿no? A ver, ¿qué opinas? Sí, Luis, definitivamente es algo que es una contradicción. El Sí, tema de hablar y decir que la nueva longevidad no está ligado a vivir más. O sea, es una total contradicción porque lo que buscamos al final de la vida justo es el hecho de prolongar los años. ujú, Claro está, que lo que estamos buscando, y yo creo que el mensaje al final no tiene una mala intención, sino es un enfoque de comunicación no preciso, porque lo que se está yo veo buscando, marketing. ajá, que se viva más, porque estamos buscando prolongar años y eso es lo que se está dando a nivel global, a nivel del mundo, pero que se viva con calidad, con autonomía, con salud. Eso es, porque de pronto tal vez antes cuando se hablaba de longevidad, solo se hablaba del tema años, edad, pero Claro. ahora se le está agregando el componente calidad de vida. Mm. Entonces, ahí es donde va esa dualidad de concepto, pero definitivamente, si tú en idioma español, tú estás diciendo longevidad, estás dando el concepto que leímos en la primera Claro. diapo, en la cual estamos dando años a la vida de la persona de quien estemos tocando el tema. Sí, entonces, yo observo también que hoy en día hay muchos, ¿cómo digo? Frases que son como carteles, em, o sea, como frases que podríamos decir como de anuncios, ¿no? Y veo bastante marqueteros a veces. Son como letreros luminosos. Mira, el marketing ha puesto, sí, ahora, no, creo que me estoy adelantando. A ver, la idealización nuestra, esta es la parte que sí hemos hablado. El marketing ha puesto mucha fuerza, pues, en el escenario gerontológico con títulos llamativos. Pero también he revisado algo
y te voy a contar también un poco también mi experiencia. Yo hace tiempo, yo hace varios años atrás, yo ya venía reflejando en mis escritos el cambio que se había dado en el grupo de edad de personas mayores, ¿no? Entonces hablaba de, no, obviamente yo no dije el término nueva longevidad, ese no es mi cuestión. Yo hablaba de un escenario gerontológico diferente en la cual las personas mayores iban alcanzando mayor protagonismo. Eso yo lo he descrito hace varios años. Por eso es que yo creo que aquí no se trata de quién tengo la idea, de dónde nació la idea, no. Lo que pasa es que simplemente cuando hay una realidad que está al frente tuyo, ¿no es cierto? Es lógico que muchas personas lo pueden definir de otra manera, aunque en realidad es lo mismo. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Pero la cuestión en el marketing es importante, pues claro, porque te da esos apelativos, esas cositas que de repente trata de llamar la atención, ¿no? Y no se le puede tampoco criticar por eso. Pero aún así, yo soy muy, tú sabes, tú me conoces, yo soy muy riguroso con las cuestiones de las cuestiones la precisión. A mí me preocupan las ambigüedades, esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo me expreso en ese sentido. Entonces, en el, podemos ver que también hay lo que se llama los paralelismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú puedes haber visto esto también y de repente tú lo has definido con tus palabras, ¿no? Entonces, y la otra persona también, en otra parte del mundo, en otro país, también también describe. ¿Por qué? Porque estamos atentos a la realidad, a lo que está pasando, ¿no? Lo hemos visto. De repente no le hemos puesto un título llamativo, ¿no? A eso, pero lo hemos visto. Entonces es inevitable que existan paralelismos ideológicos. O sea, gente que en realidad describe lo mismo, pero que no lo ha titulado de esa manera. Eso es lo que yo quería también decir. ¿Qué opinas? Sí, Luigi, yo creo acá este tipo de paralelismos al final se vienen dando porque pues el mundo está evolucionando Claro. Ujú, con los componentes comunes. ujú, Entonces, en algún momento, dependiendo de culturas, dependiendo de profesiones, dependiendo de quiénes y cómo, vayamos realizando justo estos análisis, estos planteamientos, estas teorías, pues definitivamente vamos a venir generando muchos cambios que se van dando a nivel de la comunicación, la ciencia, a nivel de todo lo que tiene que ver con la movilización humana como tal, como evolución. ujú. Entonces, sí puede, Luigi, en algún momento que hayamos empezado a darnos cuenta que hay cambios, que hay condiciones, que hay factores, que hay variables que han venido incidiendo y que éstas están generando pues esa evolución. Y por Claro. eso es que al final, Luigi, justo esto de que digamos, bueno, que la mitad de la vida inicia a los 50, hay hasta libros con ese nombre Sí, que pues. 50 es la mitad de la vida, que y todo, y de pronto vienes y te dices, no, porque ya a los 60 pues ya eres persona mayor, ya eres viejo, y ya a los 70 pues es probable que te puedas morir porque la vida media, según nuestros países, empieza de 70 en adelante, la vida promedio. Entonces, sí es necesario que seamos responsables con lo que comunicamos, de Sí, tener esa asertividad y porque si generamos ambigüedad y mucho más todavía. exactamente, Cuando falta exactamente. y cuando falta cultura gerontológica que lo comprenda bien, peor Ajá, aún, se complica más. exactamente. Esa Claro. es la parte compleja, Luigi, de que tú Ujú, ahí es donde caes
de la ambigüedad, del idealismo a la ambigüedad y de la ambigüedad a perder en realidad la parte de la información como debiera ser. Entonces Claro, sí es importante que tengamos justo los pies en tierra, conociendo cómo estamos, con mucha objetividad y que indaguemos, Luis, y debemos de ya, investigar todo lo que se va dando, porque si no terminamos también promulgando o compartiendo situaciones que ya están en desuso, que ya no lo debiéramos estar manejando o que ha tenido esa evolución dentro de la línea conceptual y la línea filosófica, incluso en algún momento, Luigi, ujú, porque ujú, mucho de esto entra también en concepciones y procesos filosóficos de vida también. así es. Por ejemplo, yo hablo un poco la idealización nuestra de cada día que se está reflejando también en las redes sociales, en la prensa. Bueno, la prensa siempre, siempre va a ser edadista casi hasta el momento, pero bueno, hay excepciones, por supuesto. Y con escenarios, con conferencistas que son a veces motivadores y divertidos, que tal vez sirva para distensionar preocupaciones del momento, pero que no abordan los temas de fondo. Son superficiales y recurren a mentiras convenientes que pululan hoy en el escenario. Entonces, la idea es manifestar la realidad con propiedad y de hecho hay muchas cosas interesantes y motivadoras de las cuales vale, ¿no?, decir hablar. Con esto ya terminamos este primer temita. Ahora ha venido por aquí también nuestra amiga, a ver, Berenice, la doctora Berenice Abad. Ujú. Ah, no, todavía creo que no, todavía no, no, a la Y sala. entró Luigi. Sí, a ver. Sí, ya está aquí Hola. con nosotros, qué bueno. Sí, pues que yo no lo veía por Ah, las ok, diapositivas estaba ahí ahí. ¿Qué esperando, tal? ¿Cómo sí. está? Bien, bien. Justamente, Berenice, estábamos hablando un poco del tema de la longevidad, ¿no? Y la longevidad y su relación que existe con la calidad de vida. Hemos revisado un texto muy interesante, muy completo sobre la definición de longevidad, pero sí estamos encontrando que hay un poco de ambigüedad en la comunicación, ¿no? Porque te hablan de una nueva longevidad que dicen que no es vivir más, sino que vivir mejor. Pero ahí, si bien es cierto, hay un problema también, ¿te das cuenta? Hay un problema de ambigüedad, porque no todas las personas vamos a tener esa capacidad para poder, digamos, comprender cómo una longevidad, como en principio es expresada como no vivir más, ¿no? Ok, Y sí, sí, cuando en realidad longevidad es ante todo larga la, vida. O exacto. sea, no puedes hablar de una longevidad que se niega a sí misma. Ahora, claro, la idea es de que la longevidad produce, mejor dicho, está acompañada de una calidad de vida, si no, no podría darse. O sea, está amarrada, o sea, no puede hablar de una persona que va a vivir 100 años y no tiene calidad de vida. Yo creo que es imposible que una Exacto. persona que tenga una mala calidad de vida va a llegar ¿no?, A a la los 100 años. longevidad, no. Entonces ¿estás de acuerdo con el hecho de que deberíamos ser menos ambiguos y tratar ese tema en forma más clara? Y también y la otra parte era la relacionada con había otro tema que ahorita me lo he olvidado ya, pero Ok. que tiene que ver con sí, pues con la calidad de vida, pero hay un tema ahí que también yo había visto que, que la gente no... Ah, sobre la mitad, sobre la famosa segunda mitad de la vida, que está 30 digamos, a los 50 supuestamente estamos en la mitad de la vida. Pero, ¿cuál es el asunto acá? El asunto es que la expectativa de vida en Latinoamérica, por ejemplo, Es apenas llegó 78, a rozar los sí, 80 o exacto. 75 años. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos hablar entonces que estamos a los 50, estamos llegando a la mitad de la vida? O sea, la cuestión aquí es de desaparecer esa ambigüedad, o sea, hacer clarificar más qué es lo que tú piensas respecto a eso.
Pues sí es importante las palabras que usemos porque, como decimos, no es lo mismo decir que vamos a vivir 100 años Claro. y, y decir que ya las 50 es la mitad de la vida cuando ni siquiera sabemos cuánto vamos a vivir. Y como siempre decimos, va a depender de los factores que tiene la persona mayor, ¿no? Sí, claro, o sea que de todas maneras lo que necesitamos es precisión en las definiciones y no se trata solamente de marketing, por decirlo así, ¿no? Exacto, Eso me parece algo muy marketero, que suena bonito. Hay muchas frases bonitas que son, pero que realmente no reflejan la realidad tampoco, ¿no? O sea, la tendencia es idealizar que se da. Ahora ya vamos a pasar al segundo tema. Ahí, acá está. Conceptos, falacias, imprecisión y la información gerontológica. Bueno, acá estamos ya. Acá hay un texto he compartido para poder comprender un poco más de lo que vamos a tratar. Este dice, las falacias son argumentos incorrectos y engañosos que se emplean dentro del acto comunicativo. Las falacias lingüísticas son aquellas que tienen que ver con el incorrecto uso del lenguaje. Y por ahí yo tengo un estudio que he hecho yo de la palabra vejeces, ahora te voy a decir. Las falacias lingüísticas se pueden dividir en dos grupos, las que dependen del lenguaje y las que no. Las 6 falacias que dependen del lenguaje son no, perdón, son anfibologías, combinaciones de palabras, divisiones de palabras, acentos y formas de expresión. Las falacias que no dependen del lenguaje incluyen los accidentes, la falacia de las muchas preguntas, la petición de principio y la afirmación del consecuente. Pues esto es un problema de comunicación acá, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Muy bien, ahora ya como Karina llegó primero, ahora ya va su turno de Karina. Karina, adelante, por favor, para que comentes qué opinas como este tema. Este tema, Sí, Luigi, todas sí. las falacias al final nos van a llevar a confundir, nos van a llevar a desinformar e Ujú. incluso a generar expectativas que no siempre Ajá. van a ir acorde a la realidad, porque pues cada quien va a aceptar o va a introyectar lo que quiere oír, lo que Ujú. quiere, lo que sea en su ser, que es ahí sí que el ideal o lo que en su imaginario quiere tener y hacer. Y si nosotros generamos un plan educacional, un comunicado, una información, una publicación, pero tienen información a medias, tiene esa parte del sesgo de una falacia, pues en Ujú. lugar de apoyar, vamos a hacer daño y no vamos a alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto con la persona. Entonces ahí dejaría yo mi comentario y definitivo, debemos de buscar al máximo no entrar en ese tipo de acciones porque hacemos más daño que beneficio a quien estemos dando la orientación. Muy bien. Ahora, Berenice, ¿qué opinas acerca del tema, de su importancia que pueda tener en la comunicación de contenido gerontológico? pues es muy importante porque realmente las falacias, como ya habías dicho, se usan mucho en marketing. Ajá, entonces Sí, prometen cosas que no son, ajá, o sí, hacen sí, sí, entender cosas que no son. exacto. Y entonces, pues las personas piensan en algo que es erróneo porque tenemos definiciones concretas en muchas palabras. Sí, Si yo falta las uso, precisión. yo las uso de diferente manera, pues ya no es preciso lo que estoy diciendo. Entonces, Ujú. aquí es muy importante porque estamos engañando de cierta forma a las personas Sí, que están leyendo exactamente, ese texto. exacto. Justamente yo hice un estudio sobre la palabra vejeces que se ha incorporado últimamente bastante, lo están usando ahora, pero hay un problema, ¿no? O sea, lo que se trata, bueno, la intención del término vejeces es expresar la diversidad o la heterogeneidad del proceso de envejecimiento. Eso aparentemente podría ser bueno, pero el punto es de que cuando tú utilizas una palabra
que ya existe en el idioma español, entonces, y ya tiene ciertas características de por sí que ya son edadistas, porque yo la vez pasada hice una muestra completa, hice yo del término para que la gente lo vea. Por ejemplo, hablan de achaques, manías y cosas propias de los viejos. Es uno de los tantos significados que pude encontrar, además de otras cosas. Encontré algo que tenía que ver con trastos, con cosas viejas que se van al desván o los botan, cosas que ya no sirven, cosas así. Entonces yo encontré bastante de eso. Y entonces la idea era utilizar ese término, sería adecuado. Entonces dije yo, la solución no estaba en una palabra, sino cómo comunicamos esa diversidad. Es decir, cómo estructuramos nuestro discurso, nuestro lenguaje a, a una forma de hablar que exprese de muchas formas la diversidad, la heterogeneidad, porque cuando tú hablas de personas mayores, estás hablando de muchas personas que tienen diferentes necesidades, no todos tienen las mismas necesidades. Hay desde las personas que son muy dependientes, hay hasta las personas que son totalmente independientes, las que son saludables y las que no, o sea que, y además hay contextos culturales, hay personas mayores con un nivel cognitivo muy alto, que son personas ¿no? Y hay también de las otras personas que tienen demencia. Es un universo. Entonces, esa es una de las cuestiones. Bueno, entonces eh, le damos el pase entonces al comentario de Karina. Prácticamente ya Sí, estamos. sí, Luis. mm, Ujú. Definitivamente, Luis, que cuando decimos vejeces, solo es el plural de la palabra vejez. No entra un nuevo concepto, porque no es una nueva palabra. No, Y pues. yo siento, Luigi, que también cuando hemos usado este término ha venido por Ujú, venir y llevar a otro ciclo de la vida un término que se aplicó o que lo usan para hablar de la diversidad a nivel de la juventud, ¿verdad? O sea, ujú, entonces fue como, bueno, démosle también el espacio en la diversidad a personas mayores. Sin embargo, sí estamos confundiendo, sí ujú, estamos acotando y dándole un auge a una palabra que al final no pierde la esencia de su significado primario, porque lo único que se hizo fue agregarle una pluralidad, pero ya en ujú, la práctica era dentro de lo que yo he venido ahí sí que entendiendo, tratando de dar, siendo abogado del diablo y de darle ajá, un sentido positivo claro. que no ha sido con ninguna condición ni maquiavélica ni mala lo que se ha hecho, es simplemente el tener un concepto, tener una palabra que exprese la diversidad que tenemos a nivel de las personas mayores. Esa gran diversidad los lleva a hablar Claro. de vejeces, pero sí es un término que al final no refleja para lo que consideramos pudieron haberlo creado, pero sí no debemos estar sí, en el uso, nosotros fomentándolo porque pues no está sumando ni a la parte de conocimiento, ni a la parte de descripción, ni tampoco en la parte de aprendizaje o de desarrollo evolutivo Sí. de conceptos dentro de lo que es la gerontología, Luis. Entonces, en pocas palabras, tú también lo has manifestado aquí, que hay buenas intenciones, pero es una buena intención fallida. O sea, es una, eso es lo que yo puedo decir, una buena intención fallida de querer reflejar. Exacto, de Sí, acuerdo. sí, entonces, adelante, Berenice. Bueno, aquí también tenemos que ver de dónde viene la palabra o quién la inventó, quién la empezó a usar, Claro, porque muchas veces, la etimología, el problema es la exactamente, etimología. porque muchas veces usamos palabras que usaron en otro tipo de cosas, pero las adoptamos Sí, hacia otro tipo de camino, digamos. Ajá. sí, Entonces,
es muy importante ver de dónde venía, para qué se hizo, para qué lo usaron la primera vez, para ver si tenía que ver algo con esto, de poner a todos juntos, ¿no? Entonces, Y es pues, muy importante también de dónde vienen las palabras para ver si las estamos usando correctamente o si solamente las adoptamos como un modismo. ¿y sabes qué? Te digo, aparte de esto, que también hay que decirlo, yo leí un artículo académico, o sea, un artículo, tú sabes, con todas las normas académicas, con su introducción y todo, ya algo serio, pues, ¿no? Ya, entonces, pero en la parte del título decía, el concepto de envejecimiento y de vejeces. O sea, esto fue, me pareció una atrocidad, y yo te lo digo, porque si esta persona lo que está haciendo es decir vejeces como un concepto. Ajá, Los conceptos son unidades. exacto. Claro, pues, cuando estamos, es como, eso o sea, cuando yo vi eso y he visto otras cosas, pues, es que lo que pasa es que yo estoy revisando las publicaciones y veo esas cosas, que eso no nos favorece realmente y, y pues es algo terrible ahí. Ujú. Entonces vamos a pasar a la heterogénea. Ya. Ahora, con el tema de la relación que existe entre la vejez y lo que se llama etapa de la vejez y la heterogeneidad del envejecimiento, ¿no? Ahora, si sabemos que la heterogeneidad y la diversidad, porque tienen una pequeña diferencia, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero muy similares son los términos. Bueno, y vejez sería una etapa que algunos la han definido anteriormente como si fuera a partir de los 60 años, es decir, como un constructo social. Correcto, ya. Hablemos de constructo social para aplicar las políticas públicas. Correcto, ahí no vamos a decir nada. Pero para la precisión de lo que es una gerontología científica, verdaderamente, no tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Porque la, estamos hablando de heterogeneidad y diversidad en el envejecimiento, que significa que las personas no van a envejecer al mismo ritmo y lo que se llama vejez normalmente no se define del todo. Más bien, vamos a ver hoy día muchísimas publicaciones que te puedan decir, la vejez no es enfermedad, la vejez no es esto otro, la vejez no es esto. Y no vas a encontrar a nadie que se atreva, ¿no? Alguien que se atreva a definir la vejez con sus características. Así como tú hablas de la niñez, de la adolescencia y de la juventud, que sí hay, se puede describir, ¿no? Hay cambios, hay cambios. Por ejemplo, cuando un niño pasa a ser a la pubertad, ya, ¿qué cosas? Se enronquece, ¿no? Su voz ya está, ya no es de niño, es el jovencito. Entonces, todo igualmente en la vejez. Pero nadie crece, ni se desarrolla, ni envejece todos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la cual se cuestiona el hecho de que la vejez ya no la podemos definir en base a 60 años, sino a ciertos marcadores que indican que ahí está la vejez. O sea, por ejemplo, si yo he tenido una pérdida de capacidad intrínseca o funcional o algo que se pueda definir, que pueda decirse, entonces yo puedo decir que yo sí estoy, ya me siento que estoy en la etapa de la vejez. ¿Te das cuenta? Porque ya no puedo hacer lo que hacía antes. Entonces, hay un antes y un después. Eso es lo que yo digo. O sea, no se trata de una cuestión de calendario. Ahora, otra cuestión es, entonces comienza esta inventiva y lógica, ¿no? Con fines motivadores, que todos somos iguales y cosas así. Ambigüedad del lenguaje escrito y también de otros lenguajes, porque la ambigüedad no se da solamente al lenguaje escrito, sino también en el uso de las imágenes, ¿no? Cuando nos expresamos sin especificar a qué tipo de personas mayores estamos hablando,
¿no? Porque no todas las personas mayores o los grupos que nos toque trabajar de personas mayores no van a ser el mismo tipo, todas las personas. Hay argumentos de concordia forzada, hay frases usadas como axiomas que no tienen todavía ni siquiera una definición científica. Por ejemplo, si yo uso el tema del envejecimiento es extremadamente complejo y hay muchas definiciones. Si tú vas a ver, a revisar los conceptos de envejecimiento, vas a encontrar veintenas, vas a encontrar un montón. Y unos se contradicen con otros, y también se contradicen. Entonces, por un lado te están diciendo que el envejecimiento se basa mucho en la cuestión de los daños moleculares, básicamente, con la parte, sobre todo la parte biológica, ¿no? Y al mismo tiempo nos dicen, si tú hablas de daños moleculares, entramos en la cuestión de pensar los niños que recién están naciendo, están dañándose, o sea, te das cuenta, hay temas, hay polémicos. Ahora, entonces, ¿por qué? Entonces, si yo, pero hay muchos, los comentaristas, los expositores, que utilizan la frase, estamos envejeciendo desde que nacemos o desde la concepción, pero no lo explican a nadie. Es decir, entonces, cuando tú haces una declaración, ¿no es cierto? Tú tienes que explicar a la gente, decir, a ver, ¿en dónde está? Danos una prueba de que ya está envejeciendo la persona. ¿Te das cuenta? Entonces, algunos tienen otra manera de decir que porque dice que hay algunas células senescentes ya que están ahí, o que las células ya no se, ¿cómo se llama? No se dividen tantas veces, ¿no? Pero estamos hablando ahí de crecimiento, de desarrollo, en la cual la persona está en ese momento multiplicándose, está creciendo y creciendo. Entonces, pero hay un punto, lo que sí podemos ver, que cuando uno está envejeciendo, es que ha terminado nuestro desarrollo completo, o sea, ya como persona ya adulta. Entonces, es ahí cuando sí tú te vas a dar cuenta que sí ya se ve la patita de gallo por los 30 y la persona ya no tiene la misma vitalidad que tenía, porque lo vemos en el deporte. En el deporte, por ejemplo, ¿no? Tú ves con los futbolistas que eran bien cotizados a los 25 años, a los 40 años ya no rinden lo mismo que lo dirían a los 25. Entonces, hay una serie de cosas que sí ya nos dan una idea de que ya se está envejeciendo de verdad, ¿no? Entonces, eso es un tema también que uno no debería usar como una verdad incontrovertible, un tema polémico como es el envejecimiento, porque tiene varias cosas que todavía no se aclaran. A ver, adelante con los comentarios. Adelante, Karina. Bueno, mira, Luigi, cada cuerpo humano envejece a un ritmo diferente y cada Sí, órgano de cada cuerpo envejece diferente. hasta el órgano O mismo, sea, ¿no? los Sí, mismos órganos tienen distintos ciclos y periodos. Entonces, por eso es toda la complejidad de pretender encajonar con fechas, ciclos y situaciones precisas algo que no tiene precisión. Entonces, sí es la parte pecuniaria, la parte legal, la parte de derechos, lo que nos hace tener una fecha, una edad, un tiempo, pero es únicamente para que la parte de derechos pueda ser reclamada, gozada, recibida como corresponda, pero para el cambio orgánico, para la etapa orgánica, para la parte funcional biopsico del ser humano, es claro. completamente distinto. Entonces, sí, creo que aquí aterrizo solamente diciendo que lo que en cuántas veces lo platicamos y decimos, no son los años, es lo que pasa durante esos años y Sí, no es ahí un está. órgano, sino lo que en cada órgano hace incidencia. Porque si yo me asoleo todo el tiempo, me expongo al sol, me expongo al sol, mi piel envejecerá rapidísimo, pero mis órganos internos no.
O sea, van a tener su ciclo evolutivo porque no tienen un cambio en eso. Y así, Así es. cada órgano, según el insulto que le brindemos en el proceso de vida, va a ser su proceso de pérdida de esa replicación, regeneración y reposición y va a empezar a perder esa habilidad. Pero ahí me quedaría yo. Bien. Adelante ahora, Berenice. Bien, sí, aquí también es importante, igual volvemos a los conceptos. Tomamos conceptos que no sabemos ni qué son para poder explicar algo. Ajá. Como Ujú. lo hemos escuchado tantas veces, todos creemos que ya tenemos como un concepto claro de lo que decimos. Sí, Como eso que estábamos comentando de vamos envejeciendo poco a poco, ¿no? Esto de las teorías del envejecimiento, que son miles, cada uno son pone varias, ¿saben? Sí, de su cosecha, cada uno lo que piensa, pero al final todos dicen, no estamos en una edad o no hay una edad para decir que estamos envejeciendo, ¿no? sí. Entonces, este, el, Exacta, no se puede definir exacto en ninguna etapa, exactamente. pues. Sí, Y aquí es eso que cuando damos una plática, una conferencia o todo, aceptamos o creemos que tenemos conceptos claros y que toda la gente los tiene claros porque muchas veces los hemos escuchado. Ajá. Y claro. entonces los volvemos a repetir una y otra Sí, vez sí, que sí, sí, según así. nosotros no necesitamos explicarlos. Ajá. Nos hemos metido Claro, tanto en esto que olvidamos que hay gran variedad de gente que necesita que le explique ese concepto. Ajá. claro, Entonces, exactamente. creo que eso nos falta, ¿no? Que solo ¿Cuál es el adoptamos fundamento de cosas. lo que está diciendo, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Por Por- ejemplo, hoy día se dan también situaciones en que pareciera que hay una corriente que siempre quiere endulzar la realidad. No sé si, obviamente, siempre debo entender que son buenas intenciones, pero se van al extremo, ¿no? De que se van desde el edadismo hasta la idealización, que también le llaman, se le ha dado por llamar también romantización. Bueno, también eh, convertir en edadismos ciertas verdades incontrovertibles, ¿no? El gran problema de la estructuración del discurso para reflejar la diversidad, ¿no? Ese es el tema que creo que ya lo hemos tratado de alguna manera ya cuando hemos dicho que a veces no necesitamos la palabra vejez, sino lo que necesitamos es estructurar bien lo que decimos, ¿no? Para reflejar esa diversidad. Después el tema de el edadismo justamente por falta de especificidad. Por ejemplo, si tú estás haciendo una exposición que va dirigida eh, en función de las personas mayores, tú te enfrentas a un escenario complejo en el cual hay muchos tipos de personas mayores, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú escribes tu artículo, tienes que tener mucho cuidado desde el título del artículo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a tratar un tema de personas mayores con ciertas características de dependencia, de lo que fuere, tienes que decirlo claramente, a quién va dirigido y a qué va dirigido, ¿no? Porque ahí también hay un problema. Ahora, yo he visto, uno de los que yo siempre a veces digo, por lo que es muy, muy gráfico y que se puede ver al momento, viene la gente que viene a ofrecer productos que son ideales para las personas mayores, ¿no? Ideales, productos ideales que son para personas mayores. O sea, ya, al decir esto ya es una cuestión bastante ambigua también. ¿Cómo vamos a decir que a todas las personas mayores necesitan lo mismo? Ahora, un uso innecesario, a mí me parece, este es un tema que, bueno, puede ser controversial para muchos, porque nos hemos acostumbrado mucho a los anglicismos, ¿no es cierto? Y cuando realmente en nuestro idioma tenemos los recursos para expresarlo, ¿no? Por ejemplo, ahora se usa mucho la Silver Economy, ¿qué más? No sé, hay varias por ahí que han salido nuevas, Silver, no sé, y términos que, que en realidad tenemos nosotros las palabras, nosotros tenemos esas palabras que pueden expresar muy bien, y sin embargo les ha gustado
Y el marketing lo refuerza también esto. Estos anglicismos están muy estimulados por el marketing. Ahora, ambigüedad o polisemia, por términos con distinta connotación de país a país. Ahora, si tú vas a estar trabajando seriamente para comunicar contenidos gerontológicos, si hay una cosa que no puedes hacer, es generar ambigüedad y utilizar palabras que tienen muchas distintas connotaciones de país a país. Entonces, no podemos nosotros, por ejemplo, en algunos países la palabra viejos es una palabra muy bonita, pero para otros no. Entonces, tú tienes que buscar la precisión y yo pienso que es la universalidad también. Bien, a ver, el comentario de Karina. Karina, ¿estás por ahí? Ah, está con el micrófono cerrado. O si no puedes abrir tu micrófono. Perdón, Luigi, la Ya está. señal no me ayuda, por Ahí eso está. trato Ahí de está. quitar video y eso. Sí. Eh, Ay, Dios. Ujú. Bueno, Ahí está. ahí Ujú. estamos. Em, Mira, Luigi, dentro de todo lo que nosotros vamos rescatando y vamos tratando de justo, y algo que me encantó del comentario anterior de Berenice, justo el que vayamos nosotros haciendo esa estructura y construyendo desde lo que nosotros esperamos alcanzar y hasta qué alcance pretendemos llegar, porque de esa manera nosotros vamos a poder como ir acotando justo esas, lo que el uso que le vayamos a dar a lo que vayamos construyendo, Luigi, porque definitivamente mucho de lo que vamos encontrando a veces en la parte académica viene muy antiguo, porque Ujú. viene jalando historia, viene jalando costumbre, viene jalando y justo en los dos momentos Berenice lo ha dicho claramente, o sea, porque me lo dijo mi maestro, yo lo repito, lo jalo y lo Sí, voy, sí, voy. sí. Y entonces es en ese proceso de evolución donde tenemos que ser muy cuidadosos para que lo que nosotros vayamos replicando o promoviendo, pues sí sepamos de dónde viene y el para qué, ¿verdad? Y entonces no entramos en el conflicto de es que no me gusta o es que yo lo oigo mal porque no es moda o sí es moda, porque lamentablemente hay muchos eslogan o hay muchas cosas que fue de alguien que le funcionó en algún tema y lo transversalizamos, ¿verdad? Y al final eso no Ujú. nos va a llevar a un buen fin, ¿verdad? Pero sí yo creo que en esa línea para agregar un poquitito, justo de acuerdo con todo lo que tú compartiste, Luis. Sí, perfecto. Muy bien. Adelante, Berenice. Bueno, también aquí es que agarramos igual palabras de otros lados, de otras culturas, ajá. Sí. Ahorita con este boom de las redes sociales, de TikTok, de todo, empezamos a agarrar cosas que ni siquiera sabemos qué son, pero que tienen un contexto que yo vi y las repito. Entonces, Sí, el pues. estar en esto, sí es muy importante esto de la comunicación, de comunicar lo correcto para saber qué temas elegir exactamente. Ajá, Ujú. porque para estar a la moda, muchos usan las Claro, palabras sí. nuevas. Ajá, Cuando no, cuando hay en nuestro idioma una perfecta forma de poder expresarlo. así Sí. es, entonces agarramos palabras nuevas como el concepto que nosotros entendemos, porque ni siquiera es el concepto de ellos, es el que entendemos, el que vemos en las redes, el que vemos en los videos, y es ahí donde todo se empieza a ir por otros lados, porque Ujú. cada uno va a entender el concepto diferente porque no vive esa cultura. Entonces, Exacto. Sí, sí. entonces es importante ponernos aquí en este país, aquí en Latinoamérica, es así, ¿no? Ajá. Claro. Porque hay palabras que suenan igualito, pero en cada cultura tiene La diferente connotación es significado. diferente. Ajá. Claro, Entonces pues. es Sí, también sí. ponernos en el lugar donde estamos y entender en nuestra cultura
¿qué es todo? Ya si hablamos algo global, pues ya podemos decir, pues aquí en América Latina, Claro. o en el mundo, entonces, Entonces, acá hay una cuestión que tiene que ver con el envejecimiento, que nosotros hemos estado también, lo hemos tratado también en Vanguardia Gerontológica. Dice, ¿estar vivo significa estar envejeciendo? Gran pregunta, ¿no? Ahora, salvo que consideres al envejecimiento como un fenómeno meramente cronológico. Yo he tenido la oportunidad de escuchar muchas charlas en las cuales se, se dicen, pues, como los hablan, cuando hablan del envejecimiento, por ejemplo, yo tuve una oportunidad que escuché a una ponente que decía, mañana vas a cumplir 50 años, entonces tú mañana has envejecido un día más. O sea, lo que te digo esta frase que hasta da risa para la verdad, porque y yo te lo digo, yo no voy a decir los nombres de las personas, pero era lo que ha expuesto esa persona es una persona profesional. Entonces, cuando tú escuchas estas cosas que para mí me resultan inexactas, ambiguas, entonces no te está diciendo lo que es. O sea, decir como que el envejecimiento es algo simple, que simplemente es una especie de caída libre que va a poquito, te va cayendo, te va cayendo. Ese es lo que antes se veía, pero ahora yo creo que ya se ha descubierto que durante el proceso de envejecimiento hay momentos de repunte. Hay momentos en que la persona como que se recupera, se rejuvenece, después vuelve a caer y cosas así, porque mucho tiene que ver con la respuesta, pues la respuesta orgánica, obviamente, pero el estilo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, una persona que tiene 40 años, entra al gimnasio, se ejercita, esa persona puede retroceder su edad biológica, ya lo están demostrando. Entonces, el envejecimiento no es así lo que nosotros pensábamos. A veces es un tema complejísimo que no lo vamos a poder dilucidar ni hagamos un evento de todo de 24 horas, o que es enorme. Entonces, eh, pero si tú quieres simplificar lo que deberíamos admitir como complejidad, es lo peor que podemos hacer. Esos son los resultados que dan. ¿Te das cuenta? Esas tonterías que se dicen en una ponencia cuando, estamos hablando de algo que no se puede, es muy complejo. Hay que asumir esa complejidad más bien en lugar de querer simplificar, me parece. No confundir evidencia científica también con interpretaciones de un fenómeno. A veces eso también ocurre muchas veces, ¿no? No, hablamos de algo como si estuviera ya validado científica o tiene una evidencia científica cuando en realidad es solamente la interpretación de un fenómeno, nada más. Estás interpretando nada más. Ahora, la vejez como un constructo social ya pasa a ser ilógica desde el momento que nos estamos apoyando hoy de manera fuerte en la heterogeneidad y diversidad del proceso de la vida. Entonces, y ciertamente lo que llamamos vejez ya implicaría una cierta capacidad intrínseca o funcional. La vejez implica un cambio notable en ciertas características que no se dan en todas las personas mayores de 60. Son no todas las personas mayores de 60 ya están en la vejez. Esa sería la cuestión nueva, ¿no? La renovación. Entonces, la realidad es más compleja de lo que nosotros antes todo era simple. Ya, te envejeces para abajo y empiezas a los 60 años y todo era fácil. Ahora no, ahora tenemos que admitir la complejidad en la que estamos. Entonces, por ejemplo, el cambio notable y las características que no se dan en todas las personas mayores. Entonces, la realidad es más compleja y no estamos a la altura, ¿no? Con esas interpretaciones falaces y más bien se pretende simplificar lo que es muy complejo y ahí viene el problema de la idealización. La idealización que viene supuestamente a darle la batalla al edadismo, pero que se convierte también en un nuevo problema, ¿no? Ahí está. Ahora sí, adelante, Karina.
Definitivamente, Luigi, sí es muy difícil cuando nosotros contextualizamos algo, ¿verdad? Tenemos que ver justo factores antropológicos, factores biológicos, factores científicos, factores sociales, factores legales, y entonces el entrar en un contexto que nos permita el que podamos globalizar una condición que es tan heterogénea es una situación de verdad suicida, porque al final no se va a lograr, o sea, es algo que no lo vamos a poder, no debiera en ningún momento ser meta de ninguno de los que estamos en gerontología llegar a dar esos o sea, no podemos ni encasillar, ni englobar, ni agrupar, o sea, porque no puedes agarrar toda la heterogeneidad. Ajá, Y claro, definitivamente el contexto marca y no es lo mismo, por ejemplo, acá en mi país, hablar de viejo en la parte sur, en la parte centro y en la parte norte, y estamos hablando solo de Guatemala, porque cada uno de los grupos, nosotros tenemos 23 grupos em, sociales de distinto origen, ¿sí? Entonces, culturas, claro. manejamos 23 culturas. Está Ah, Aishinka y Garífuna, y luego toda la gama de todas las variantes que hemos tenido de los colectivos mayas. Entonces, hablar de viejo en unas culturas es de honra, es de legado, es claro, de respeto, y en otras es un insulto, es una agresión. claro. Decir viejo es justo el concepto de la REA de lo que ya no sirve, no nada. Entonces, cuando tú en un ser humano quieres que entre un concepto que es tan dispar, estamos teniendo muchas situaciones que no debieran. Entonces, debemos de pronto justo usarlo según el contexto, como bien lo decía Bere, cuándo Claro, lo voy a usar y definirlo, pero definirlo para ese momento, para ese estudio, para esa acción, para esa campaña, pero no para el colectivo, porque justo de pronto tú a los 40, 45 años se te diagnostica una enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, que es lo que más tenemos, cambias hábitos, cambias condición de vida y tú vas y en lugar de deteriorarte por la enfermedad, adquieres un retroceso funcional para bien porque llevas a todos tus órganos a un cuidado y puedes estar mejor con un diagnóstico adverso, con más años, y vas a estar mejor de como estabas antes que no tenías adecuados hábitos. De los determinantes sociales que está básicamente la contaminación, medio ambiente, hábitos y todo, marca mucho también toda esa evolución, pero es muy difícil que lo podamos encasillar en una sola persona. exactamente, eso es verdad. Ujú. Entonces, pero es importante, por ejemplo, que los profesionales, en general, no lleguen a tampoco a querer racionalizar algo que simplemente ellos saben que es costumbre. O sea, hay que admitir que se tiene costumbre y no racionalizarlo, no buscarlo, tratar de forzar para hacer que el término sea apropiado o algo así, que veo bastante también. A ver, Berenice, Ah, adelante. creo que la doctora Karina englobó todo. Sí, sí, Entonces yo ¿no? nada No, más sí. No, es voy verdad a, que sí, escucho bastante, sí. voy a decir nada más que es importante esto de los conceptos otra vez y a qué estamos refiriéndonos. Sí nos pone la OMS, nos pone todo como que el envejecimiento, la vejez empieza de tal edad a tal edad, que es importante tenerlo, porque también de ahí se llevan todo lo que es política, ajá, las Claro, para ayudas, la todo lo política, demás. sí. Entonces, Es utilidad para la política, sí. en ese concepto está bien, porque es cuando va a Claro, empezar algunas ayudas, ajá. claro, Pero claro, igual, como dijo la doctora, poner en dónde estamos hablando de ese término para saber qué estamos diciendo, ajá, en dónde lo estamos englobando, qué población estamos hablando, a qué va dirigido el estudio. Entonces, poner a qué va para ver si me sirve o no esa terminología, que hay muchísimas. claro. Entonces, Eso es nada más verdad. hay que ver de dónde la sacamos y cuál nos sirve. ¿Mm? Ujú. Bien, entonces
vamos entonces a hablar de la importancia de la precisión terminológica, que en muchos casos está siendo descuidada también con la adopción, de términos de origen coloquial promovidos por la academia. Yo me encontré, bueno, saliéndome del texto que está aquí, yo tuve la oportunidad de participar en un seminario de la Universidad de Chiapas. ¿Ya? Entonces, en ese seminario había muchos, los invitados eran bastante políticos, o sea, eran muy, pero muy políticos, altamente politizados. Y yo me sentía un poco extraño con ese, como que yo no soy nada político en esto, al menos yo, todos pueden tener su pensamiento político, pero jamás yo lo voy a mostrar al público porque yo estoy ya comprometido con un tema como que queremos universalizar, ¿no es cierto? Entonces la idea era que una de las ponentes le decía, dirigiéndose a los alumnos, que estaban presentes en el seminario, díganle viejas, viejos, mamás, digan así. Pero ella era de otro país en la cual esa palabra seguramente es más normal, algo así. Pero aún así esos países como Argentina, Uruguay, también hablan con los términos correctos. O sea, no son, no hay que tampoco generalizar. Ahora, eso me, me llamó mucho la atención, porque ya el único que hablaba con personas mayores era yo, lo demás. La ambigüedad está presente también en ellos, ¿no? Esa imprecisión que perjudica la imagen de una ciencia y eso también, ¿no? Y cuando las ideologías se comienzan a imponer sobre la evidencia científica, ahí está el problema, ¿ves? La cuestión ideológica se confunde a veces con algo científico. Hay muchas frases que en realidad aparentemente son buenas, pero que en realidad no tienen ninguna base, no tienen solidez. Realmente. El costumbrismo se impone, entonces, como yo decía, racionalizando, con buenas intenciones, como siempre, siempre las buenas intenciones pero van a promover a la persona mayor idealizada de cada día, ¿no es cierto? Estas ideologías. Incluso se evita definir la vejez. ¿Por qué? ¿Por qué estamos evitando definir la vejez? ¿Por qué no decimos qué es la vejez? ¿No? Entonces todos son campeones para decir lo que no es. Todos son expertos en decir que no es la vejez, ¿no? Pero no dicen en qué consiste, cuáles son sus características. Ahora, y por temor a ser edadistas, y ¿sabes por qué pasa esto? Porque ellos tienen miedo, de repente si yo voy a comenzar a ser realista y digo la vejez, qué es lo que sucede realmente en la vejez, entonces me van a considerar edadista. Entonces evito, ¿no? Entonces el tema. Entonces, eso también de la segunda mitad que ya hemos hablado, eso ya lo hemos dicho. Y de una vez voy a pasar a la última porque hagamos ya como estamos sobre la hora. Necesitamos recuperar mayor rigor científico, un lenguaje universal, denominaciones precisas, con términos que tengan si es posible, un solo significado, que eso es lo perfecto, ¿ves? Eso es lo perfecto. Definiciones con sentido de lógica, pues, sin idealización, recuperar el poco valor que le damos al aspecto biológico también, porque yo te digo una cosa, hoy día eh, si hay un tema gerontológico que no le damos mucha importancia es a lo biológico, es la verdad. Ahora, claro, porque bueno, ustedes ambas son profesionales de la medicina, correcto, pero el punto es de que el hecho de que no toman en cuenta, por ejemplo, las investigaciones sobre la biología del envejecimiento. O sea, no hablo solamente de la medicina, no hablo de la atención, sino hablo de la biología, que hoy en día ya hemos
ya varios años atrás y en poco tiempo se han hecho grandes descubrimientos de los cuales no se hablaba tiempo atrás. Tiempo atrás no escuchabas hablar de edad biológica, de edad cronológica, no escuchabas hablar de telómeros y una serie de cosas nuevas que son avances que se están dando también ahí. Entonces yo pienso que cualquier tipo de gerontólogo, sea digamos, que está en la función de la salud, otro que está en la parte social o la parte psicológica, debería tener unas nociones básicas, por lo menos fundamentales, sobre el tema de la biología también del envejecimiento para que podamos comprender, ¿no? Y tampoco no irnos a cosas tan extremas, porque solamente falta que digan que el espermatozoide también está envejeciendo, pues vamos a llegar por ese punto. Entonces, la falta de lógica tampoco no debe llegar, ¿no? Bien, entonces comienzan los últimos comentarios. De mi parte, Luigi, es justo. Actuemos con compromiso, con responsabilidad, con Ujú, intención y con mente abierta. ujú. Desaprendamos lo que al final no suma y construyamos lo que pueda al final llevar un día a esos términos ideales precisos, únicos y que, porque es complejo. No podemos llevar a un solo término esto. Entonces, básicamente ahí sería mi comentario final, Muy Luigi, bien. pues es lo que cada uno demos. Y ahora el comentario final de Berenice. Que yo también creo que eso de una sola terminología está muy difícil, pero sí poder, iniciar a lo mejor que cada quien, lo haga sus términos, ¿no? Y poder conocerlos también, que sería Claro, muy importante. Entonces, claro. sí conocer todo el contexto para poder dar una definición en el tema preciso. Yo creo que eso Ha sería. dicho muy importante el tema de los contextos también. Claro Ajá, que sí. entonces Sí, yo creo que eso sería en qué contexto estoy y en dónde me voy a mover para poder tomar claro. una definición. Ajá. Bueno, me encanta porque hoy día hemos hecho prácticamente un conversatorio de vanguardia gerontológica. Hemos analizado, esa es la función de vanguardia gerontológica, es analizar todo o los conceptos, la manera como se definen las cosas, y eso estamos trabajando bastante ya hace 4 años, y me da mucho gusto que te hayas incorporado al grupo, así que ya Gracias. vamos a tener la oportunidad de hacer nuestra reunión de trabajo. Nosotros hacemos una reunión de trabajo aunque vamos a sacar también conclusiones, ¿no? Ok. Bueno, entonces eh, vamos a ver ahora lo que viene. Ajá, lo que viene. Bueno, voy a publicitar acá el taller que voy a realizar, ya es el taller virtual de comunicación gerontológica, ahí dice claramente, en un mundo que cambia rápidamente, la gerontología necesita nuevos discursos y formas de comunicar su complejidad. Este taller es una oportunidad para repensar, analizar críticamente y fortalecer nuestra voz profesional. Sé parte de esta transformación. Esta es la primera parte, y acá ya dice cuál es el temario, ¿no? ¿Cómo va? O sea, por ejemplo, en el temario primero comienza con comunicación aplicada al universo gerontológico, luego conceptualización y reconceptualización, análisis crítico y revisión de teorías y tendencias, precisión terminológica y finalmente estructura de discurso y estrategia para conferencias. Así que bueno, en este caso, este taller sí va a tener un pequeño costo, que es de $5 y 20 soles. Pero pero digamos, ustedes dos ya de por sí ya están invitadas al taller, y yo creo que son ya, como ustedes ya son de vanguardia gerontológica, yo quiero que ustedes estén de todas maneras, así que no necesariamente ustedes van a abonar, pero sí pueden ayudarnos, sí, en la idea de promover, ¿no? De recomendar.
de recomendar que ese taller se pueda realizar con más personas. Ahora, acá también vamos a ver un evento muy importante que ya viene, ajá, que se llama la Agenda Pendiente del Envejecimiento. Aquí van a participar un representante de cada país, o sea, va a estar la licenciada Norma Alonso por Argentina, está Dolly Alurralde, la licenciada Alurralde por Bolivia, también está la magíster Judith Ávila, que es del Grupo Vanguardia también, de México, el doctor Robinson Cuadros de Colombia, la magíster Mercedes Rodríguez por Perú, la doctora Doris Sequeira por Chile y la magíster Katia Sevilla por Costa Rica. Y aquí veamos, vamos a ver el programa. El programa que vamos a ver aquí. Ahí está. El programa se inicia con el tema de la prevención ante la soledad no deseada a cargo de Norma Alonso, autocuidado y vacunación por el doctor Robinson Cuadros, desafíos y oportunidades del envejecimiento poblacional, la realidad chilena por la doctora Doris Sequeira, la educación a lo largo de la vida, aulas para mayores de la licenciada Dolia Lurralde, inclusión social, empoderamiento y dignidad de las personas mayores a cargo de la magíster Mercedes Rodríguez. Luego también la magíster Judith Ávila, perspectiva social de la gerontología y el envejecimiento. Y finalmente la magíster Katia Sevilla, Costa Rica, Agenda Gerontológica Nacional. Todos son temas relacionados a los avances y también las expectativas que hay con respecto al tema del tratamiento del envejecimiento a nivel global, ¿no? Es bien importante. Ahora, lo único que me faltó, que aquí no lo puse, se trata del tema que vamos a abordar el día 17 de septiembre. Eh, vamos sobre la base de un libro polémico que se llama Don't Die, que significa como diciendo no mueras, ¿no? Entonces es un libro bastante polémico, pero a la vez interesante, porque nos permite reflexionar seriamente sobre la importancia, hasta dónde puede llegar el alcance de la ciencia y hasta qué punto el hecho de que la idea de ser inmortales o tener una longevidad pues increíble, ¿no? Puedan ser las metas realmente para un ser humano y nos plantea una serie de preguntas, ¿no? Interrogantes que nos va a dar ese día. Digamos, es un evento organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica y con dos invitados, que son el doctor Marco Antonio Cubillo de México, que él es médico, y también va a estar presente la, la magíster Sandy Rosas, también que es gerontóloga y neuropsicóloga. Así que, y bueno, voy a estar yo también parte del panel. Y también, por supuesto, y la doctora Karina Rodríguez, que también va a ser como moderadora y presentadora, ¿no? Entonces ese día, y por supuesto va a hacer sus comentarios tan interesantes también. Así que todas las vanguardia, es muy recomendable que puedan estar todos los de vanguardia gerontológica, pero obviamente hay problemas siempre en los horarios de trabajo que son complicados. Más bien para ustedes, creo que estamos pensando hacer la reunión de trabajo en la tarde de un sábado. Así que yo creo que ese día que sería más factible para que todos puedan estar presentes en esa reunión. Muy bien, ahora sí ya nos despedimos. Oye, muchas gracias a ustedes dos por su participación, que es tan interesante y muy importante para todos. Y bueno, y sigamos adelante. Bueno, hasta pronto entonces.